Londres, 1783. Un padre desesperado robó una sola barra de pan para alimentar a sus hijos hambrientos. En pocas horas se presentó ante un juez que lo condenó a muerte por robar algo que valía menos de 5 chelines. Pero aquí viene el giro que te va a sorprender. La muerte en realidad fue la opción más compasiva. Lo que estoy a punto de contarte destruirá por completo todo lo que creías saber sobre la civilización británica. Detrás de esas pelucas empolvadas y esos tribunales elegantes existía un sistema tan retorcido, tan cruel, que hace que las cámaras de tortura medievales parezcan un campamento de verano. ¿Crees que conoces al Imperio Británico? ¿El mismo imperio que presumía de superioridad moral sobre el mundo mientras construía el imperio más grande de la historia? Pues abróchate el cinturón, porque lo que realmente hicieron para mantener el control te perseguirá mucho tiempo después de que termine esta historia. Durante más de 300 años, Gran Bretaña siguió algo que los historiadores llaman el Código Sangriento. Y no era solo estricto, era crueldad organizada disfrazada de ley. Estamos a punto de sumergirnos en 6 métodos de castigo que revelan la oscura verdad de cómo Gran Bretaña realmente gobernó a una cuarta parte de la población mundial. Dale like si estás listo para descubrir lo que los libros de texto británicos nunca quieren que aprendas. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque es muy probable que tus propios antepasados vivieran bajo este sistema de terror. El Código Sangriento. Cuando todo se convirtió en sentencia de muerte. Antes de mirar los castigos más horribles, necesitas entender el sistema legal que convirtió a Gran Bretaña en el sistema judicial más violento de la historia mundial. El Código Sangriento no era solo duro contra el crimen, era una máquina de muerte que haría sonrojar incluso a Stalin. Para 1760, más de 200 delitos tenían pena de muerte. ¿Robar bienes con valor mayor a 5 chelines? Muerte. ¿Cortar el árbol de otra persona? Muerte. ¿Ser sorprendido en un camino con la cara ennegrecida? Muerte. Y aquí está lo que te volará la mente. Estas no eran reglas bárbaras de tiempos antiguos. Eran leyes modernas, aprobadas por hombres educados en el Parlamento que de verdad creían que las ejecuciones masivas eran la mejor manera de mantener el orden social. Imagina esta pesadilla. Niños de tan solo 7 años podían ser condenados a muerte por robar bolsillos. Una persona hambrienta que robara comida enfrentaba el mismo castigo que un asesino a sangre fría. Un pequeño robo cometido por un miembro de la familia podía destruir a todo el hogar. Pero aquí es donde se vuelve aún peor. Los hombres que crearon este sistema no fueron crueles por accidente. Sir William Blackstone, el académico legal más respetado de esa época, dijo abiertamente que hacer que cientos de crímenes fueran castigados con la muerte obligaría a la gente a una obediencia absoluta. Esto no era justicia, era guerra psicológica disfrazada de ley. Los números son impactantes. Entre 1770 y 1830 Gran Bretaña ejecutó más personas por habitante que cualquier otra nación europea. Los pobres de la clase trabajadora representaban más del 90% de las víctimas, mientras que los criminales ricos a menudo escapaban gracias a vacíos legales o perdones reales. La justicia no era ciega, la justicia se compraba, y aquí viene lo más fuerte. Una simple ejecución se consideraba misericordiosa. Los horrores reales comenzaban cuando el gobierno quería enviar un mensaje que resonara por generaciones. Descuartizar y destripar. El espectáculo de horror supremo. Cuando Gran Bretaña quería mostrar poder absoluto, creó el método de ejecución más elaborado de la historia. Descuartizar y destripar no era solo matar. Era la destrucción completa del cuerpo humano convertida en un espectáculo público tan aterrador que nadie lo olvidaría jamás. Este ritual se usaba para la alta traición. Pero aquí está lo que nunca enseñan en las escuelas. La traición se definía de forma tan amplia que podía significar fabricar monedas falsas, escribir cartas a extranjeros o incluso expresar la religión equivocada. Déjame contarte una ejecución en 1606, porque lo que le pasó a Guy revela la frialdad y la crueldad calculada detrás de este castigo. Imagínate en una enorme multitud de miles reunidos en Westminster, prometidos un espectáculo de justicia real que nunca olvidarían. Primero, el traidor condenado era arrastrado por las calles adoquinadas en una tabla de madera detrás de caballos. Este viaje duraba horas, hecho para asegurar que la víctima llegara al lugar de la ejecución ya herida y aterrorizada, mientras la multitud lanzaba objetos y gritaba insultos. En el caldazo comenzaba la verdadera pesadilla. La víctima era colgada del cuello, pero aquí está el detalle clave. La cortaban antes de morir, aún viva y consciente. El tiempo lo era todo. La horca debía durar lo suficiente para medio asfixiar y debilitar, pero no tanto como para causar la muerte. Mientras la víctima aún estaba consciente, el verdugo abría el estómago y sacaba los intestinos y órganos, a menudo quemándolos justo delante de sus ojos. La castración que seguía tenía un sentido tanto práctico como simbólico, arrebatando la masculinidad y asegurando que la descendencia terminara con el traidor. Solo después de esta lenta mutilación llegaba la muerte, finalmente con la decapitación. Pero ni siquiera la muerte terminaba el castigo. El cuerpo era cuidadosamente cortado en 4 partes, siguiendo métodos exactos creados por verdugos profesionales que viajaban por el imperio perfeccionando su oficio. Y aquí es donde se vuelve realmente espantoso. Estas partes del cuerpo tenían un uso político.
La cabeza era colocada en el puente de Londres, donde miles la veían cada día. Los 4 cuartos eran enviados a distintas ciudades del reino, a menudo al propio pueblo de la víctima, como advertencia para cualquiera que pensara en rebelarse. Los métodos de preservación mostraban lo organizado de este horror. Las cabezas y los cuartos eran hervidos y cubiertos con brea para evitar la descomposición, lo que les permitía durar meses o incluso años dentro de jaulas de hierro hechas para exhibirlos, convirtiéndose en atracciones macabras. El impacto psicológico se extendía mucho más allá de la víctima. Saber que resistir la autoridad real podía llevar a una destrucción tan completa creó una cultura del miedo que marcó la conducta política en todo el imperio. Incluso las conversaciones privadas sobre las políticas reales llevaban riesgos que pocos se atrevían a tomar. Empalamiento en jaulas, pudriéndose en cadenas como anuncios vivientes. Mientras la mayoría de las ejecuciones terminaban con la muerte, Gran Bretaña inventó algo aún más aterrador. El empalamiento en jaulas dejaba a los criminales morir lentamente en estructuras de hierro, colgados de altos postes, convertidos en anuncios vivos de la justicia imperial mientras se morían de hambre, se secaban y se pudrían a la vista del público. Imagina caminar por un camino rural en la Inglaterra del siglo XVIII y ver figuras humanas atrapadas en jaulas de metal en los cruces de caminos, algunas aún moviéndose débilmente, otras reducidas ya a huesos y harapos. No eran solo cadáveres, muchos eran prisioneros condenados a morir lentamente mientras comunidades enteras presenciaban su descomposición. La propia jaula era un diseño de crueldad. Eran marcos de hierro hechos a medida para cada cuerpo, con bandas que sujetaban el pecho, los brazos y las piernas. La estructura estaba construida para mantener al criminal vivo y visible, evitando cualquier escape o suicidio. Algunos sobrevivían hasta 3 semanas, pidiendo agua a gritos mientras los vecinos seguían con sus vidas. El empalamiento de William Kidd en 1701 muestra lo planeado que era este castigo. Tras ser ejecutado por piratería, el cuerpo de Kidd fue colgado en cadenas en Tilbury Point, donde permaneció más de 20 años. Los barcos que entraban en el Támesis pasaban bajo su cadáver podrido, un aviso claro para cualquier marinero tentado por el crimen. Los lugares eran escogidos con cuidado. Las jaulas se colocaban en cruces de caminos, entradas de puertos y pueblos concurridos, donde más gente pudiera ver la lenta descomposición. Los jueces locales a menudo escogían sitios cerca del pueblo natal del criminal, asegurando que la familia y vecinos enfrentaran el aviso una y otra vez. Los niños pasaban junto a estos cadáveres en descomposición todos los días camino a la escuela. Los comerciantes hacían sus negocios a la vista y al olor de los cuerpos en descomposición. El trauma psicológico iba mucho más allá de la víctima inmediata, extendiendo el miedo por toda la población. Los registros de la época describen las condiciones horribles. Los cuerpos atraían cuervos e insectos que arrancaban la carne mientras las víctimas aún estaban vivas. El calor del verano aceleraba la descomposición, creando olores insoportables que podían sentirse a kilómetros de distancia. El frío del invierno mantenía los cadáveres conservados por más tiempo, haciendo que la imagen perturbadora durara años. Los registros de empalamientos del gobierno británico muestran la clara planificación detrás de este castigo. Entre 1752 y 1832, más de 300 criminales fueron condenados a ser colgados en jaulas solo en Inglaterra. El almirantazgo llevaba registros detallados de los empalamientos marítimos, anotando direcciones del viento y horarios de mareas para asegurar que los barcos que pasaban tuvieran la mejor vista. El Dr. Samuel Johnson, el famoso escritor de diccionarios, describió los efectos psicológicos del empalamiento en las comunidades. En sus cartas privadas, habló de pueblos que vivían en miedo constante, con niños sufriendo pesadillas crónicas y adultos evitando ciertos caminos para no ver los cadáveres suspendidos. El frío del invierno mantenía los cadáveres conservados por más tiempo, haciendo que la imagen perturbadora durara años. El gato de 9 colas, cicatrices científicas. Cuando la Marina Real necesitaba mantener la disciplina estricta entre marineros obligados a servir, creó un instrumento de tortura que dejaba cicatrices permanentes, pero mantenía a los hombres lo bastante funcionales para seguir trabajando para el imperio. Imagina ser obligado a subir a un barco de guerra, atrapado sin escape. Te acusan de contestar a un oficial, un crimen que conlleva 50 azotes. Te arrastran a la cubierta principal mientras toda la tripulación observa, sabiendo que este podría ser también su destino. El gato de 9 colas tenía 9 correas de cuero, cada una de casi 1 metro, unidas a un mango de madera. Lo que lo hacía especialmente terrible
era su diseño. Las correas llevaban pesos de plomo o estaban anudadas en intervalos para cortar la carne con profundidad. Algunas versiones incluso tenían púas metálicas que desgarraban la piel con cada golpe, dejando heridas que nunca sanaban. El castigo seguía reglas estrictas, diseñadas para causar el máximo dolor y miedo. La víctima era desnuda y atada a un marco de madera con los brazos extendidos. Un tambor marcaba el ritmo de los azotes, asegurando una precisión cruel, mientras el cirujano del barco revisaba los signos vitales para mantener al castigado con vida. Los registros de la Marina Real muestran lo sistemático que era todo esto. Los diarios de los barcos anotaban cuidadosamente el número de azotes, los delitos y el estado de la víctima después. Los registros del capitán James Cook durante sus viajes por el Pacífico mencionan más de 200 flagelaciones en una sola expedición, con castigos que iban desde 12 azotes por embriaguez hasta 300 por intento de motín. El Dr. William Smellie, un cirujano naval, escribió en sus diarios los daños médicos causados. Describió cortes que iban mucho más allá de la superficie, desgarrando fibras musculares, dañando nervios y dejando discapacidades permanentes. Muchos castigados sufrieron dolor crónico durante décadas, algunos incapaces de usar camisas por la sensibilidad extrema de sus cicatrices. Pero aquí está el detalle que muestra la verdadera crueldad. El castigo creaba marcas permanentes de la autoridad imperial. Las cicatrices del gato de 9 colas eran tan distintivas que nunca desaparecían. Los sobrevivientes las llevaban de vida, convertidos en recordatorios vivientes de lo que ocurría a cualquiera que desafiara la disciplina naval. Los taberneros podían identificar fácilmente a los antiguos marineros por sus espaldas marcadas, creando una clase permanente estigmatizada por el castigo. El impacto psicológico era igual de fuerte. Tripulaciones enteras eran obligadas a mirar, entendiendo que ellos podían ser los siguientes. El sonido del cuero golpeando la carne, los gritos de las víctimas y la sangre acumulándose en la cubierta dejaban un trauma profundo tanto en los testigos como en los castigados. Más tarde, los gobernantes coloniales extendieron el uso del gato de 9 colas por todo el imperio. Los capataces de plantaciones en el Caribe usaban versiones modificadas para controlar a las personas esclavizadas. Los comandantes militares en la India empleaban herramientas similares para disciplinar a los soldados coloniales. Los guardianes de prisiones en Australia aplicaban flagelaciones sistemáticas para quebrar el espíritu de los convictos transportados, con algunos prisioneros recibiendo más de 1000 azotes a lo largo de sus vidas. Transporte. La lenta muerte en el paraíso. Cuando los tribunales británicos querían destruir vidas sin recurrir a la ejecución, el gasto o el espectáculo público, crearon el transporte, un castigo que mezclaba el exilio con la brutalidad mientras fingían que era una oportunidad de rehabilitación en colonias lejanas. Entre 1770 y 1868, Gran Bretaña transportó a más de 160,000 criminales a Australia, con miles más enviados a las colonias americanas y a las islas del Caribe. No eran inmigrantes buscando nuevas oportunidades, sino prisioneros forzados a viajes que muchos no sobrevivían, con condiciones diseñadas para aplastar a los que lo lograban. Imagínate sentenciado a transporte por robar herramientas en el trabajo, un delito que conllevaba 7 años de exilio en Nueva Gales del Sur. Estás encadenado en la bodega de un barco junto a cientos de otros prisioneros, respirando un aire tan sucio que los hombres vomitan constantemente, mientras las infecciones se esparcen rápidamente en el espacio abarrotado. El viaje estaba diseñado para romper el espíritu antes incluso de llegar al destino. Los convictos permanecían encadenados durante travesías de 8 meses con poca comida, agua contaminada y sin atención médica para enfermos o heridos. Los capitanes de los barcos eran pagados por cada convicto entregado con vida, lo que les daba razones para mantener a los prisioneros apenas respirando mientras gastaban lo mínimo en su bienestar. Las tasas de mortalidad muestran claramente esta crueldad. En promedio, entre un 15 y un 20% de los convictos morían durante los viajes, y en algunos barcos más de la mitad perecía por enfermedades, hambre y negligencia deliberada. El barco de transporte Neptuno perdió 158 de 502 convictos en un solo viaje en 1790, con los sobrevivientes llegando esqueléticos y enfermos. El Dr. John White, un cirujano naval que acompañó a la primera flota Australia, describió condiciones que desafiaban la comprensión humana. En sus diarios privados escribió sobre prisioneros encadenados en espacios tan reducidos que no podían ponerse de pie ni acostarse por completo, obligados a hacer sus necesidades donde estaban sentados,
desarrollando úlceras e infecciones por el contacto constante con los desechos. Al llegar a las colonias, las condiciones eran a menudo peores que en el viaje. Los convictos eran asignados a amos que podían usarlos sin paga durante toda su condena, creando una esclavitud disfrazada de castigo. Los registros coloniales muestran abusos constantes, hambre, azotes y trabajos forzados que mataban a miles. Las convictas enfrentaban horrores adicionales debido a su vulnerabilidad. En los barcos, las mujeres a menudo eran víctimas de agresiones constantes por parte de oficiales y tripulación sin protección ni justicia. El Lady Juliana, que transportó a 226 mujeres a Australia en 1790, se hizo infame como un burdel flotante, donde mujeres embarazadas daban a luz aún encadenadas. En colonias como Australia, el sistema de asignación daba a los amos aún más poder. Podían extender las condenas por faltas menores, manteniendo a los convictos como trabajadores no pagados durante muchos años más. La isla Norfolk, la peor colonia penal de Australia, se conoció como el infierno en la tierra. Los prisioneros rogaban ser ejecutados en lugar de continuar sus sentencias en lo que los funcionarios llamaban oportunidades de rehabilitación. Margaret Catchpole, transportada por robo de caballos en 1801, escribió cartas describiendo el profundo daño mental del transporte. Hablaba de convictos que sufrían colapsos mentales por el aislamiento, con muchos intentando suicidarse en lugar de terminar sus condenas en esta falsa rehabilitación. Prensado hasta la muerte. El silencio de las piedras. Cuando los tribunales británicos se enfrentaban a prisioneros que se negaban a declararse culpables o inocentes, usaban un castigo tan cruel que mostraba la forma más pura del sadismo legal. El prensado hasta la muerte, llamado peine forte e dure, forzaba declaraciones a través de la tortura lenta, mientras fingía que la víctima elegía su destino permaneciendo en silencio. Si los acusados se negaban a declararse culpables o inocentes, no podían ser juzgados, condenados ni despojados de sus bienes por la corona, pero tampoco podían ser liberados. El prensado creaba situaciones en las que los prisioneros se enfrentaban torturas cada vez más insoportables, hasta que aceptaban declararse o morían sin confesar, lo que permitía que sus familias conservaran propiedades que de otro modo habrían sido confiscadas. Imagina ser acusado de brujería en Salem o de robo en los caminos en la Inglaterra del siglo XVIII. Declararse culpable significaba ejecución segura, mientras que declararse inocente llevaba a un juicio manipulado en el que la condena estaba prácticamente asegurada. La única esperanza de proteger la herencia familiar era permanecer en silencio y soportar lo que los tribunales usaran para forzar la palabra. El procedimiento del prensado seguía reglas específicas diseñadas para aumentar la presión psicológica, mientras se mantenía la ficción legal de que los acusados podían detener la tortura en cualquier momento simplemente declarando un veredicto. El condenado era desnudado, colocado sobre una tabla de madera y cubierto con otra tabla sobre la cual se colocaban piedras una por una. Lo que hacía especialmente horrible al prensado era la duración y la decisión forzada que enfrentaban las víctimas. A diferencia de las ejecuciones rápidas, el prensado podía durar días, mientras el peso aumentaba lentamente. En cualquier momento, la víctima podía terminar con el sufrimiento declarando culpable o inocente, pero hacerlo significaba aceptar la muerte segura o un juicio manipulado. La colocación de las piedras seguía una especie de ciencia macabra, diseñada para presionar los órganos vitales sin causar una muerte inmediata, de manera que el tormento mental continuara. Las piedras se ubicaban para comprimir el pecho y el abdomen, dificultando la respiración y ejerciendo una presión aplastante sobre los órganos internos. Los relatos de la época describen cómo la mente de las víctimas se quebraba normalmente durante el prensado. Giles Corey, prensado hasta la muerte en Salem en 1692, sobrevivió supuestamente 2 días bajo el peso creciente antes de morir sin declarar. Los testigos dijeron que jadeaba cada vez más, pero se mantuvo en silencio con terquedad para proteger los bienes de su familia. Las reglas sobre los espectadores añadían otra capa de crueldad tanto para las víctimas como para quienes observaban. A veces los familiares eran obligados a ver cómo sus seres queridos eran lentamente aplastados, y tenían incluso el poder de intentar detener el sufrimiento, convenciéndolos de declararse.
Esto generaba una tortura emocional que iba mucho más allá de la persona en la tabla. Margaret Clitheroe, prensada hasta la muerte en York en 1586 por esconder sacerdotes católicos, se convirtió en mártir cuya ejecución se volvió en contra de las autoridades. Su valentía inspiró a otros católicos a resistir, y el gobierno finalmente encontró que el prensado era contraproducente para mantener la conformidad religiosa. La hija del basurero, compresión humana diseñada. En lo profundo de la Torre de Londres, las autoridades británicas construyeron dispositivos de tortura que mostraban lo metódica que podía ser su crueldad mientras fingían ser civilizados. La hija del basurero fue creada para comprimir los cuerpos en posiciones insoportables, causando un dolor extremo pero sin dejar marcas permanentes que pudieran avergonzar a los funcionarios si el prisionero sobrevivía. Nombrada en honor a Sir Leonard Skeffington, un teniente de la torre bajo Enrique VIII, este dispositivo resolvía un problema práctico: cómo torturar a los prisioneros para obtener información mientras se mantenía la apariencia de que Gran Bretaña no usaba métodos bárbaros y toscos. La solución fue cruel y eficaz. Imagina ser acusado de traición, quizá por escribir a conspiradores católicos o por decir que apoyabas la independencia de Irlanda. Te llevan a la torre y te conducen por escaleras de piedra hacia cámaras iluminadas por antorchas parpadeantes, donde las sombras bailan en muros manchados con los fluidos de víctimas anteriores. La hija del basurero era un armazón de hierro que obligaba a los prisioneros a una posición sentada, con las piernas dobladas contra el pecho y los brazos envueltos alrededor de las rodillas. Las bandas de hierro se apretaban para comprimir el cuerpo en una forma cada vez más pequeña, provocando que la sangre brotara por la nariz, los oídos y a veces por las uñas. Lo que hacía a este dispositivo especialmente insidioso era su precisión médica. A diferencia de los métodos bruscos que causaban una muerte rápida o heridas evidentes y permanentes, la hija del basurero provocaba el máximo dolor, manteniendo al prisionero vivo y capaz de confesar lo que los interrogadores quisieran oír. La compresión podía aplicarse en etapas, permitiendo a los interrogadores aumentar el sufrimiento poco a poco y presionar al prisionero para que diera las respuestas deseadas. Los interrogadores aumentaban la presión poco a poco, hasta obtener las respuestas que querían. Los registros de la torre describen sesiones de tortura que duraban horas, con la presión incrementándose lentamente, mientras las mismas preguntas se repetían una y otra vez, dando a las víctimas la oportunidad de confesar antes de que el dispositivo se ajustara más. Los informes de la época dicen que los efectos mentales eran tan terribles como el dolor físico. Las víctimas aseguraban que sentían su cuerpo siendo aplastado desde todos los lados a la vez, provocando pánico, y muchas confesaban crímenes que nunca habían cometido solo para detener la tortura. El doctor John Gerard, un sacerdote jesuita que sobrevivió a la tortura en la torre, dio descripciones detalladas de primera mano sobre la hija del basurero. Explicó que la compresión presionaba los órganos internos, hacía casi imposible respirar y dejaba a la víctima atrapada en una posición en la que ningún movimiento podía traer alivio. El dispositivo se utilizó durante los siglos XVI y XVII, mientras las autoridades británicas obligaban a confesiones de disidentes religiosos, prisioneros políticos y sospechosos de traición. Los registros de la torre muestran que la mayoría de las víctimas finalmente confesaban todo lo que se les acusaba, aunque muchas luego retiraban sus palabras una vez libres de la tortura. Anna Eskew, una reformadora protestante torturada en la torre en 1546, fue la única mujer registrada como víctima. Su sufrimiento bajo la hija del basurero fue tan extremo que tuvo que ser llevada en brazos a su ejecución, incapaz de caminar debido a las lesiones internas causadas por la tortura de compresión. El legado oscuro del imperio expuesto. Estos 6 métodos de castigo revelan la verdadera base sobre la cual el imperio británico construyó su poder global. El terror sistemático disfrazado de ley civilizada. El Código Sangriento creó leyes para ejecuciones masivas. El empalamiento en jaulas convirtió los cuerpos en señales permanentes del poder imperial. El gato de 9 colas marcó a los marineros para siempre como recordatorio de lo que sucedía a los rebeldes. El descuartizamiento transformó las ejecuciones en espectáculos públicos de horror que traumatizaron a generaciones. El transporte disfrazó la esclavitud como justicia criminal mientras construía colonias con trabajo forzado. La hija del basurero aplastó cuerpos humanos con precisión científica, y el prensado hasta la muerte destruyó mentalmente a las víctimas mientras mantenía la falsa idea de libre elección. Lo que hace esto aún más perturbador.
no es solo la crueldad misma, sino cómo se tejió dentro de la ley y la sociedad. Presentada como prueba de la grandeza civilizada de Gran Bretaña. No fueron accidentes raros ni medidas de emergencia. Eran las verdaderas herramientas del imperio usadas durante siglos y moldeando sistemas legales en todo el mundo colonial. El nivel de sufrimiento desafía la imaginación. Cientos de miles fueron ejecutados por los tribunales. Millones más fueron marcados, exiliados o aterrorizados hasta la obediencia mediante castigos diseñados para causar el mayor dolor mientras mantenían el control imperial. El legado oscuro del imperio expuesto. Estos 6 métodos de castigo revelan la verdadera base sobre la cual el imperio británico construyó su poder global. El terror sistemático disfrazado de ley civilizada. Lo que hace esto aún más perturbador no es solo la crueldad misma, sino cómo se tejió dentro de la ley y la sociedad, presentada como prueba de la grandeza civilizada de Gran Bretaña. No fueron accidentes raros ni medidas de emergencia. Eran las verdaderas herramientas del imperio, usadas durante siglos y moldeando sistemas legales en todo el mundo colonial. El nivel de sufrimiento desafía la imaginación. Cientos de miles fueron ejecutados por los tribunales. Millones más fueron marcados, exiliados o aterrorizados hasta la obediencia mediante castigos diseñados para causar el mayor dolor mientras mantenían el control imperial. El condicionamiento psicológico creado por estos castigos extendió el miedo por toda la sociedad británica y sus colonias. Los niños crecían sabiendo que desafiar a la autoridad podía significar la destrucción total del cuerpo y la mente, mientras las familias eran obligadas a ver y sufrir junto a sus seres queridos. Conocer esta historia muestra cómo la crueldad puede volverse normal cuando una sociedad pierde sus límites morales. El Imperio Británico demuestra cómo la ley, la religión y la cultura pueden retorcerse juntas para hacer que el abuso extremo parezca civilización. Si esta mirada a los castigos imperiales te sorprendió, suscríbete para más historias que expongan la verdadera verdad detrás de las apariencias civilizadas. Comenta abajo y dime cuál de los 6 castigos te pareció más aterrador y qué otros capítulos oscuros de la historia imperial quieres que exploremos. Estas prácticas nos recuerdan que las peores formas de crueldad a menudo se esconden dentro de leyes que dicen tener un propósito moral. El sistema de castigos del Imperio Británico sirve de advertencia de lo que sucede cuando el poder no tiene control y una sociedad sacrifica la dignidad humana en nombre del orden y el control.